Y vamos a la primera carta de Juan, que es lo que estamos estudiando ya a partir del domingo pasado. Entonces, a las personas que nos visitan por primera vez o que no vinieron hace 8 días, empezamos recientemente una carta. Y las cartas que están en el Antiguo Testamento tienen un propósito. Y ese propósito es darnos un mensaje. Y ese mensaje es un mensaje de eternidad. Entonces, tomamos el tiempo de estudiarla verso a verso, capítulo a capítulo, para poder encontrar todo el consejo de Dios que hay en estas cartas. Y lo padre de la Biblia es que es una palabra viva. Entonces, puede ser que hayas leído ya esta carta varias veces, pero Dios va a seguir hablándonos. ¿Cuántos de aquí hicieron su tarea de leer varias veces la carta? ¿Cómo les fue? ¿En cuántas versiones lo hicieron? ¿En 2 versiones? ¿Alguien lo hizo en 7 versiones? ¿Sí consiguió leerlo en 7? Está padre leerlo en diferentes versiones porque nos permite captar mucho más rápido el mensaje. Entonces, se lee en 15 minutos, más o menos, esta carta, y es algo que puedes hacer en una pausa de tu día a día y vas a poder disfrutar mucho más el estudio, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces, a ver, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí les da miedo ir al doctor? No, a ustedes no, ustedes los excluimos, a los hermanos que son doctores, pero cuando sientes que tu cuerpo está dándote señales de algo y sabes que tienes que ir al doctor, pero no quieres ir al doctor porque sabes lo que te van a decir, y entonces tratas de retrasar esa visita tan obligada, ¿verdad? Nos ha pasado que el cuerpo está avisándonos de algo y tratamos de decir, no, debe ser un cansancio, o debe ser algo que me cayó mal, ¿no? Pero a veces evitamos ir al doctor porque sabemos que nos va a decir qué malos hábitos debemos de dejar, ¿no? En lo personal, yo les confieso que tengo un mal, que soy muy sedentario. Entonces, eso está muy mal, yo lo sé. Y yo tengo achaques por eso. O sea, a veces amanezco así como si hubiera hecho un ejercicio impresionante, pero no hice nada. Y yo sé que si voy al doctor me va a decir, tienes que hacer ejercicio. Es algo que no me gusta escuchar, pero necesito escuchar. Y el reto en este tipo de predicaciones como el día de hoy es que son mensajes que no son cómodos de escuchar, ni tampoco son cómodos para mí el darlos, pero son necesarios, hermano. En un contexto como en el que está Juan, un contexto donde el cristianismo está siendo contaminado por el gnosticismo, es importante que Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, dé un veredicto sobre un problema que existe en la iglesia. Y el tema es el pecado. Y hermanos, el día de hoy, muchas predicaciones quitan el pecado y el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque no es popular, no es cómodo ni predicarlo, ni que ustedes lo escuchen, pero es necesario. Entonces, pues ¿qué pasa? Sustituyen el mensaje de la cruz y del pecado por mensajes humanistas y de prosperidad, que eso es más cómodo escuchar. ¿Quién de aquí no quiere escuchar que Dios nos quiere bendecir? Creo que todos. Pero lo interesante de ir verso a verso y capítulo a capítulo es que no nos saltamos nada y cuando nos tocan pasajes como los que vamos a ver el día de hoy, pues es esta condición como la que te acaba de decir. Son mensajes que necesitamos escuchar porque nos van a permitir diagnosticar nuestras sendas, y el propósito, mis hermanos, no es condenar. La palabra es muy clara, dice, yo no vine a condenar al mundo. El propósito es que podamos saber qué senda estamos caminando y podamos, bajo el poder de la palabra de Dios, corregir lo que necesitemos corregir. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. ¿Quién se acuerda? La primera, para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de esas 4 cosas? A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Ese es el propósito. El propósito de la palabra no es condenarte. Condenados ya estamos los hombres. Lo único es que nos enseñan, nos da un diagnóstico, como los doctores que te dicen, esta es tu condición, necesitas un tratamiento. Y ese es el objetivo de Juan en esta porción. Ahora, ¿dónde comenzamos hace 8 días? Empezamos en 1 de Juan, versículo 1 al 5. Lo voy a leer muy rápidamente para no tomar mucho tiempo. Y son 5 versículos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y Juan comienza la carta presentando una verdad. ¿Y esa verdad cuál es? Dios es eterno, y este Dios eterno se ha acercado a nosotros, y ese acercamiento nos permite tener una comunión. Comunión es tener en común todas las cosas. Y entonces los mismos deseos, los mismos anhelos de Dios empiezan a ser tus anhelos y empiezan a ser tus deseos. Y es el resultado de la nueva naturaleza, de la nueva criatura. Entonces, esta misma comunión que tenemos con el Señor la podemos tener con otros creyentes, a pesar de las grandes diferencias que hay aquí. Hay gente que es generación boomer, hay gente que es millennial, hay gente que es centennial, y tenemos todo algo en común, que es Cristo. Entonces podemos amarnos, podemos acompañarnos, podemos tener conversaciones en común. ¿Por quién? Por el Espíritu que tenemos. La palabra dice en Efesios 3, no vamos allá por tiempo, en Efesios 4, dice que tenemos un mismo Espíritu, una misma fe y un mismo Señor. Entonces, el mensaje del Evangelio produce eso, comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Eso es lo que vimos hace 8 días, la palabra fue comunión. El mensaje fue sobre comunión, y Jesús tuvo comunión con sus discípulos, y vimos que la comunión verdadera fue hasta que recibieron al Espíritu Santo, el mismo Espíritu que hoy está en ti y que hoy está en mí. Ahora, me encanta porque acabamos hace 8 días diciendo en el versículo 4 que el propósito de todas estas palabras es para que nuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios nos dice que la comunión con Jesús te va a conducir a una vida que tiene plenitud de gozo. Ese es el mensaje de la comunión, y es un gozo o es una alegría que no depende de circunstancias, porque el gozo que de este mundo depende de lo que tienes o de lo que vives, pero la alegría y el gozo que viene de Dios no depende de eso, depende de una relación, de una comunión, de un fruto, de permanecer en Él. Y eso es lo que vimos hace 8 días, y nos prepara para lo que vamos a ver el día de hoy, porque teniendo claro el principio de comunión con el Señor y con su iglesia, entonces ahora sí, hay un diagnóstico de por qué se pierde la comunión con el Señor. Porque muchos creen estar con el Señor, pero cuando diagnosticas realmente tu caminar te das cuenta que no estás con el Señor. Y Juan lo va a presentar de esta forma en el versículo 5 al 10. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque es dolorosa como una espada que
penetra nuestros corazones y lastima nuestra carne, sabemos que tiene un propósito, Señor, de perfeccionar nuestro caminar en ti. Ayúdame, Señor, a poder compartir con mucha honra y con mucha gloria tus palabras. Quita de mi boca pensamientos humanos, quita de mi mente pensamientos propios, Señor. Permite que tu Espíritu Santo hable, Señor, y ayuda nuestros corazones a escuchar tu palabra, a sentir también que nos estás atrayendo a ti, Señor, y que estemos aquí no es una coincidencia, sino es tu voluntad, tu preciosa voluntad atrayéndonos. Gracias, Padre, por este domingo que nos permitirás escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, vista general que acabamos de ver, de tener en estos 5 versículos, del 5 al 10, Juan nos anuncia la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es esa naturaleza? Dios es ¿qué? Dios es luz. Dios es luz. Y también nos habla de la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es mentir. 3 veces se menciona la palabra mentira en estos 5 versículos. Entonces, ¿qué decimos cuando una verdad es expuesta? Cuando algo sale a la luz, ¿verdad? Cuando alguien miente y su mentira es expuesta, decimos regularmente, mira, salió a la luz, salió quién realmente era esa persona, o mira, salió sus verdaderas intenciones a la ¿qué? A la luz. Entonces, imagina esto, una persona que tú consideras tu amigo del alma, una persona muy importante para ti, quizás has vivido muchos años de la mano de su amistad, y tienen una comunión muy amable y una comunión muy amigable, te invita a su casa, tú le invitas a tu casa, conoce a tus hijos, ha estado contigo en los nacimientos de tus hijos, pero un día descubres que ese amigo habla mal de ti, que ese amigo maldice tu nombre a tus espaldas y que ese amigo solo está contigo por tratar de sacar un provecho. ¿Mantendrías una amistad con ella o con él? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió a la luz su verdadera intención. Y es doloroso porque terminas diciendo, me duele, pero gracias Dios por mostrarme realmente quién era. Y esto es lo que nos va a presentar Juan. Una relación que puede ser fingida con Dios, pero que escondemos o podemos terminar escondiendo intenciones que son contrarias a Dios. Y Juan, esto se los escribe a los primeros creyentes del primer siglo que manifestaban estar en Cristo, caminaban como parte de la iglesia primitiva, pero habían estado seduciéndolos los gnósticos, esta corriente que vivía ofendiendo la naturaleza de Dios, como hablábamos hace 8 días, diciendo que Dios no había sido hombre, que había sido un fantasma, que no era posible que Dios hubiera encarnado, etc. Y entonces la iglesia empezaba a estar influenciada por ese tipo de pensamientos y llevaba a los primeros creyentes a vivir bajo sus deseos muy humanos, muy carnales. ¿Por qué? Porque si la materia es maldita, si la materia es un desperdicio, pues no pasa nada si pecamos y le damos a la carne lo que quiere la carne. Entonces, eso es lo que estaba pasando en el primer siglo. Pero sigue siendo muy aplicable en nuestras vidas y en nuestra generación, porque también hay gente que se llama cristiana, que pregona o saca la bandera de yo creo en Cristo, soy cristiano, me congrego, tal, pero su vida es guiada por los deseos en este mundo y no por los propósitos de Dios. Ahora, este mensaje o esta predicación de Juan y que hoy exponemos, ¿es una condenación? Déjame decirte que de ninguna manera. Esto no es para condenar. Es necesaria para presentar un diagnóstico de un paciente que puede tener síntomas de una enfermedad y que el paciente no lo esté viendo o lo esté negando. Entonces, regresando a esta ilustración del médico. Si el médico te dice, tienes muy altos tus niveles de colesterol, tienes muy altos tus niveles y estás a punto de tener un infarto,
sales y te compras una coca con una torta de milanesa así grasosa, o cambias y tomas acción. Yo no dudo que existen pacientes que sí terminan diciendo, no importa, de algo me he de morir, pero ya es una decisión consciente. Pero si tú estás consciente que estás cerca de un infarto, tomas acciones si no quieres tener ese infarto. Y es lo mismo que Juan nos va a presentar para advertirnos de la no comunión entre las tinieblas y la luz. Ahora, el verso 5 empieza con un mensaje de afirmación de autoridad. Dice, este es el mensaje. Y estas palabras, Juan no se las está inventando, ni tampoco son sus opiniones, ni tampoco es su idea personal de lo que es Dios. Dice, Dios es luz. No dice, fíjate, no dice Dios tiene luz, o Dios irradia luz, o Dios alumbra, o Dios a veces brilla. Dice, Dios es luz. ¿Qué significa esta verdad? Porque a veces hacemos doctrina de las canciones, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes escucharon esas canciones que decían, enciende una luz, ¿no? Y prendían una velita y todos cantaban, y déjala brillar. Entonces, ¿crees que la luz de Jesús es eso? Una canción bonita, una velita, y decir que la luz de Jesús es eso. Pero, ¿qué significa que Dios es luz? Acompáñame a Juan 1, 4 al 5 y Juan 8, 11, porque ahí vamos a ver lo que el mismo apóstol escribió sobre la luz de Jesús. La luz de Jesús va más allá de simbolismos románticos, va a revelarnos que es un conocimiento que trae vida a nuestras vidas. Fíjate, Juan 1, 4 al 5 dice, en él estaba la vida, y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la luz de Dios está tu vida y está mi vida. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la, ¿qué? Luz del mundo. ¿Qué significa eso? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la, ¿qué? Luz de la vida. ¿Y te das cuenta de la relación que tiene la luz y la vida? Al entender que Dios es luz, tú y yo somos conscientes que la luz de Dios disipa nuestras tinieblas que nos mantenían muertos y trae ahora vida. Vida. La luz de Dios nos habla también de una perfección espiritual y nos habla también de una excelencia moral. Y es importante que tú y yo entendamos este primer verso. Dios es luz. Dios es perfecto en existencia, Dios es perfecto y excelente en moralidad, porque esto nos va a permitir contrastar nuestra naturaleza humana y la necesidad de estar a la luz de Dios. Los que les gusta la joyería y los que les gusta los diamantes o este tipo de seres, normalmente cuando te presentan una joya te la presentan en un fondo negro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se resalta mucho más la preciosidad del objeto, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la luz de Jesús. Cuando tú contrastas la luz de Dios con tu pecado, brilla más la luz y en verdad puedes considerar lo valioso que es el camino de Dios. Ahora, hay una segunda verdad. En este mismo verso dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El sol, que es un objeto que relacionamos con la fuente de luz, tiene manchas solares y hay partes de su cuerpo celeste que no irradia luz. En Dios no existe la mancha o no existe tinieblas, no hay espacio para tinieblas. ¿Qué significa eso? Si la luz es una ilustración de justicia y de bondad, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado. Y cuando vemos que en Dios no hay tinieblas, la realidad es que en Dios no hay mal y no hay pecado. Por eso el pecado nos separa de Dios, porque no hay espacio para las tinieblas en Dios.
¿Cuál es la consecuencia de eso? Por lo tanto, estamos separados de la justicia de Dios cuando hay pecado en nuestras vidas. El mal y el pecado que mora en ti y mora en mí. Y esas tinieblas, esas cosas de pecado que los hombres tenemos, nos avergüenzan. ¿Te acuerdas qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Porque las tinieblas de nuestra vida nos avergüenzan. Y así como Adán y Eva terminaron ocultándose de Dios, muchos pecados son ocultados. Nadie de aquí sale diciendo, hey, mira, yo soy un adúltero, yo soy un pecador. Nadie se enorgullece de eso. Todo eso tratamos de que quede guardado porque son oscuridad. Ahora, es vital entender esto. El que tiene pecado no tiene comunión con Dios. Y eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. En Él no hay posibilidad de vivir en pecado y estar con Él. No existe esa posibilidad. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, el veredicto es claro. ¿Qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué pasaba en este contexto? Muchos alardeaban de ser cristianos y que caminaban con Jesús en el primer siglo y sus palabras no eran congruentes con lo que decían, con lo que vivían. Y te acuerdas de Corintios, a lo mejor estuviste en la serie de Corintios cuando la estudiamos aquí, pero los corintios eran muy carnales, vivían satisfaciendo sus deseos y Pablo toma una acción y los reprende porque no hay congruencia de lo que dicen con lo que hacen. Llevaban doble vida, una vida que era influenciada por el gnosticismo para estos primeros hombres y creían que por conocer de Jesús, tener el conocimiento de la palabra de Dios y conocer de Jesús era suficiente para ser salvos. Es lo que creían ellos. Ahora podían llevar su vida a un desenfreno total porque finalmente ellos ya habían conocido a Jesús. Pero hoy sucede algo similar, mis hermanos. Tristemente, muchas personas creen que por venir al altar o por levantar su mano y repetir una oración de fe, son salvos. Y entonces, yo ya repetí la oración, ahora sí puedo seguir mi vida como si nada. ¿Y hay realmente una comunión con Dios con esto? Tristemente, muchos dicen, no, es que ya es salvo porque ya se levantó y repitió la oración. Pero su vida refleja lo que dijo, no. ¿Hay una comunión real o ves una comunión real de lo que manifestó en una oración de fe? No. Entonces, por eso nosotros no somos tan dados a estar, a ver quién no ha recibido a Cristo, levante su mano. ¿Por qué? Porque puede ser un poco engañoso el decir, yo ya hice la oración, ya estoy salvo, ya estoy del otro lado, y entonces pues ahí nos vemos en el cielo, ¿no? No funciona así. La oración es la punta del iceberg, es cuando ya hubo un convencimiento en tu corazón y finalmente decides decirlo para salvación. Pero por más oraciones de fe que una persona pueda repetir, si sus caminos siguen en caminos de tiniebla, el veredicto es claro y es crudo. Dice, mentimos y no practicamos la verdad, se miente. Y aquí es muy importante identificar la palabra que menciona Juan. Dice, andamos en tinieblas. La palabra andar es clave para entender esto. Porque andar en tinieblas indica un patrón de vida. Esto no habla de un lapso ocasional de pecado, sino un estilo de vida en pecado. Y quiero que me pongas mucha atención en esto porque, te repito, este mensaje no es condenatorio, es de ayuda. Es muy diferente, hermano, caer en pecado a practicar el pecado. Son dos cosas muy distintas. Caer en pecado es una batalla que estás tú luchando diario contra tu vieja naturaleza porque, déjenme darles una noticia. A pesar de que creemos en Cristo, nuestro cuerpo desea pecar. Sí, el pastor también tiene tentaciones y sí, también tengo ganas de pecar. Si no lo sabías, bueno, pues ya te aviso para que ores por mí. Porque también tengo tentaciones.
Y por eso hay muchas historias de pastores que han caído. ¿Por qué? Porque se han confiado. Yo soy tentado también a pecar. Ahora, estamos en una lucha diaria. ¿Para qué? Para poder avanzar en esas cadenas que antes nos tenían atados. Y entonces, a veces se cae. A veces se tropieza y se peca. Pero eso es muy diferente a una vida que practique el pecado, que es un estilo aceptado y es voluntario. Yo ya sé qué va a pasar y ya voy directo porque me gusta, porque es algo natural, es algo mío, ¿no? Y la diferencia es, por ejemplo, voy a tomar la mentira. Alguien que batalla con la mentira y que está luchando contra eso y que está diciendo, voy a tratar de decir la verdad siempre, aunque tenga una consecuencia tal. Pero ¿qué crees? Que llega un momento en su vida que lo presionan tanto que tiene que mentir. Y entonces miente. Y entonces cae. Y entonces se cayó en pecado. Pero es muy diferente a alguien que usa la mentira para ocultar una relación de adulterio, por ejemplo. O alguien que usa la mentira como un mecanismo para ocultar una tranza. O alguien que usa la mentira como un mecanismo de vida. ¿Te das cuenta la diferencia? Alguien que lucha, alguien que lo usa a su favor. David cayó en pecado. Los hijos de Elí practicaban el pecado. Y espero que con estos ejemplos puedas ver la diferencia entre caer y practicar. Andar en tinieblas es un estilo de vida de pecado. Y el pecado es pecado. Y nos separa de Dios con todas sus letras, mis hermanos. Y aquí es importante que consideres esto. Si tú y yo pecamos, la cuestión es un tema de comunión. Perdemos comunión con Dios. No te tengo que contar porque eres igual que yo. Pero cuando llegas a caer en pecado, sientes como que te separas de Dios. Como que ya te fallé, Dios. ¿Y qué pasa? El enemigo te dice, ya le fallaste. Ya ni lo intentes porque otra vez caíste. Y te sientes separado. Y entonces empiezas a decir, pues sí, nunca lo voy a superar. Siempre voy a ser así. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero no es un tema de salvación, es un tema de comunión. Aquel que es salvo cae en pecado, y ahorita lo vamos a ver, pero tiene una salida y tiene una forma de limpiar su pecado. 1 Juan 1:9, lo vamos a ver. Esa comunión puede ser restaurada a través de la confesión. Pero el cristiano que no anda luchando con su pecado, aquí sí puede haber un tema de salvación. Porque el pecado rompe la comunión. Pero alguien que practique el pecado tendría que preguntarse, ¿realmente soy salvo? Porque estoy viviendo una vida en tinieblas, estoy andando en una vida de tinieblas. Y es un estilo de vida que debe de reconocer el hombre, como lo vamos a ver en el verso 8, porque si no podríamos estarnos mintiendo a nosotros mismos. Pero antes de ir al verso 8, no me voy a saltar el verso 7, porque hay mucho aquí. Antes de ir allá vamos a ver la bendición que hay de andar en luz y no en las tinieblas, dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Ese es el gran beneficio de tener una comunión real con Dios. Andar en luz no significa ser perfecto. Andar en luz no significa que nunca te vas a equivocar. Eso es imposible. Tu cuerpo y mi cuerpo siguen estando tentados y atraídos al pecado. Andar en luz no significa nunca equivocarte. Es más profundo que eso. Andar en luz apunta a dónde estás, en qué camino estás. Por ahí decía, no me acuerdo si Juan Calvino, creo que él decía, cuando fui a las aguas, pensé que mi viejo y yo se ahogaría en ellas, pero el desgraciado sabía nadar. Y esa es una realidad. Tu viejo hombre sigue aquí atrás, colgando y diciéndote, peca, mira, pues no, tantito, date el gusto. Ese viejo hombre sigue ahí. Pero tú ahora tienes una lucha contra esos deseos de ese viejo hombre cuando naces de nuevo. Entonces, andar en luz apunta en dónde estás, no lo que haces. Y espiritualmente hay dos reinos. El reino de la luz
donde Dios es el rey, y el reino de las tinieblas, donde el pecado es la moneda de cambio, y en el reino de las tinieblas hay condenación y muerte. Déjame decirte que aquí no hay doble ciudadanía, ¿no? Como, no, yo soy americano, yo soy mexicano. No, aquí o eres de la luz o eres de las tinieblas. No hay doble ciudadanía. Si nuestra ciudadanía está en la luz, ¿qué quiere decir? Que Cristo ya pagó por ti, por tus pecados, los pasados, los presentes e incluso los futuros ya están cubiertos por la sangre del Hijo de Dios, que es lo que nos está diciendo aquí. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te acuerdas de Pedro? Cuando le lavaron los pies y que le dijo, no, ¿cómo voy a dejar que tú me laves los pies? Y que le dijo Jesús, es necesario que te lave los pies, porque si no, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? No, pues lávame todo, porque... ¿Y qué le dijo el Señor? No, yo no necesito lavarte todo porque ya has sido lavado. Solo necesito limpiarte los pies porque son lo que se te ensucia. Mi hermano, tú y yo caminamos en un mundo sucio y nuestros pies se ensucian de pecado, pero el Señor nos limpia con su sangre. El Señor ya pagó esos pecados también en la cruz. Pero eso es para el ciudadano del reino de luz, alguien que tiene comunión con Él. El hombre que no anda en la luz, que no está en la verdad de la luz, llega a la negación de pecado. ¿Qué significa esto? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuevamente Juan está por segunda ocasión diciendo, estás mintiendo. Y este es otro nivel de mentira, porque ya no engañas a los demás diciendo que eres cristiano. Te engañas a ti mismo creyendo que eres algo que no eres. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta negación de pecado es peligrosa porque son pensamientos como estos que quizás has tenido, ¿no? No es tan malo como matar. Todos lo hacen. Bueno, Dios me hizo así, o sea, ese gustito me dio. ¿Por qué sucede este tipo de argumentos? Acompáñame a Jeremías 17:9. Esta es la causa de estos pensamientos que pueden llegar a nuestros corazones cuando queremos negar que tenemos un estilo de vida de pecado y nos engañamos a nosotros mismos. La causa está adentro, no está afuera, es en el interior. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que cuando te digan, haz lo que diga tu corazón, no lo hagas. No lo hagas, es lo peor que puedes hacer porque tu corazón es perverso y es engañoso, es como un caballo salvaje. Y muchos pueden decir, cometo errores, no soy perfecto o solo soy humano. Pero por lo general, estos argumentos se vuelven excusas para defender un caminar en tinieblas. Y esto es muy diferente a admitir, soy pecador y necesito a Cristo. Necesito al Señor. Y es un terreno peligroso el negar el pecado, porque cuando negamos el pecado, indirectamente estamos diciendo, no soy tan malo, no necesito arrepentirme, porque pues, alguien es más pecador que yo. No necesito su perdón y su gracia, es lo que decimos cuando negamos el pecado. Pero la gracia y la misericordia de Dios no se extiende a los que solo cometen errores. Se extiende al que reconoce su pecado. El cáncer más peligroso, ¿cuál es? El que es silencioso, ¿verdad? El cáncer que no duele. Aquel que el cuerpo no te avisa que está ahí hasta que es incurable. Cuando se hace evidente ya es demasiado tarde, ¿no? Regularmente los cánceres de sistemas digestivos son los que llegan a tener este tipo. Digo, no soy experto, aquí hay doctores y saben más que yo, pero son silenciosos, ¿no? A veces es, pues tengo colitis o tengo estreñimiento crónico. Cuando se dan cuenta, tumor. Y ese tumor es maligno y te queda un mes de vida. Y así es el pecado que no duele. La mentira adormece su efecto
doloroso y no nos lleva a un arrepentimiento genuino hasta que un día es demasiado tarde y ya no se puede fingir más. Y es arrastrado a una vida horrible de pecado y de muerte eterna. Por eso engañarse a sí mismo es tan nocivo para nuestro espíritu, de la misma manera que es tan absurdo como tratar de tomarse un litro de tiner creyendo que es agua porque es transparente y porque es líquida. Y tomar diciendo simplemente no la voy a oler porque si la huelo voy a saber que es tiner, pero me la tomo. Lo mismo hacemos con el pecado cuando pensamos yo lo controlo, yo sé hasta dónde puedo, no es peligroso, esto no me domina, no pasa nada, es la última. Es lo mismo que tratar de tomarte un litro de tiner pensando que es agua y que tú controlas que es agua, es engañarte a ti mismo. Y cuando le llamamos por su nombre, pecado, entonces se sabe dónde está la medicina, la sangre de Cristo que nos limpia, y entonces vamos a ella. Versículo 9, maravilloso mensaje que tenemos aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te decía, este mensaje no es condenatorio, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ayuda. Si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. Fíjate, no está en singular, está en plural. Con nombre y con apellidos, habla de reconocerlos y no ocultarlos. Confesarnos al Señor conlleva 3 cosas. La primera es reconocimiento de lo que es. Tú no vas a confesar algo que no sabes que es pecado. Entonces, lo primero es reconocer que es pecado. Lo segundo que involucra la confesión es el deseo, la voluntad de pedir ayuda, que es arrepentimiento. Ok, ya sé que peco. Ya sé que esto me está llevando a muerte. Me arrepiento. No quiero volver a caminar este camino. Y el tercer y mejor reconocimiento es que sabes quién puede limpiarte. El que es fiel y el que es justo. Relacionado con la fe, con la confesión genuina, mis hermanos, en el arrepentimiento hay una implicación importante. El arrepentimiento implica el deseo de cambiar nuestro rumbo. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, porque a veces se confunden, nuestros corazones engañosos lo confunden. La confesión sin arrepentimiento no es más que remordimiento. Algunas personas van a confesar su pecado porque ya los cacharon, ¿no? Y ya fueron atrapados en el pecado, entonces pues ya no es posible ocultarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a confesarlo. Pero no hubo un arrepentimiento. Confesar a Dios un pecado y tomar medidas para superar y abandonarlo es una confesión de arrepentimiento. Y tristemente, mis hermanos, también hay un mal uso de este texto. Porque hay personas que dicen, bueno, la palabra dice que si yo lo confieso, pues Él me va a limpiar. Pero no hay evidencia más segura de una persona que está fuera de la comunión con Dios que aquel hombre que considere o que contemple pecar con la idea de pido perdón más tarde. Esa es una señal de que estás completamente fuera de la comunión con Dios. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el hombre que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tú y yo nos podemos engañar, pero tú no puedes sembrar un grano de maíz esperando que te dé pepinos. No puedes sembrar una semilla de limón esperando que te dé piñas. Lo que siembras, vas a cosechar. Si siembras para tu carne, vas a cosechar para tu carne. Ahora, el Señor lo que nos dice es,
Ven sinceramente, confiésate al que es fiel a sus promesas y al que es justo porque ha pagado la totalidad de pecados, con el deseo de ser lavado, de ser limpiado, de quitarte toda esa inmundicia con la que venimos de este mundo. Y me encanta porque el Salmo 51, te lo voy a dejar ahí de tip o de tarea si quieres leerlo en tu casa. El Salmo 51 es una confesión de pecados. Si dices, es que no sé cómo confesarme, me enseñaron cuando hice mi primera comunión. A lo mejor a los que les tocó eso, confesarse con el cura. No habla de eso. La confesión no es a un hombre, porque el hombre no es fiel y el hombre no es justo. El único que es fiel y justo es Dios. Entonces la confesión es hacia Dios. Pero este hermoso salmo, el Salmo 51, que es toda una confesión, trae un versículo muy padre que dice: los sacrificios de Dios, en el versículo 17, son el espíritu quebrantado, ese espíritu que le duele su pecado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón que tiene el deseo de ser lavado, Dios no lo va a despreciar. Dios no nos ha desechado, Dios no nos ha despreciado. Un corazón que viene con el deseo de ser lavado, Él lo acepta y lo limpia. Mi hermano, si nuestros pasos nos han llevado a andar en caminos de tinieblas, creo que Juan es muy claro, la comunión está rota con Él. Y eso, pues no tengo que decir mucho al respecto, porque también yo lo he experimentado. También yo he visto cómo mi comunión en el pasado ha estado por meses rota por no venir y confesar mis pecados. Y si yo te estoy hablando de esto es porque Dios ya me habló a mí primero. Y no te estoy hablando de algo que no he vivido. Yo te puedo decir que el Señor, en el día que yo decidí confesar mis pecados y tomar acciones contrarias a esos pecados que me esclavizaban, el Señor fue fiel y fue justo para limpiarme. Y no te digo que soy perfecto, no te digo que ya estoy con mi aureola y que ya estoy más cerca del santo, no, porque sigo siendo humano. Pero sí te puedo garantizar, hermano, que esas esclavitudes que yo tenía de joven no las tengo más ahora. Y es porque Él me ayuda con esto. Ahora, el Señor está llamando a nuestros corazones con este tipo de mensajes. Vengamos a Él para ser limpiados, para ser quitados de todos estos pecados. Mis hermanos, el cristiano peca, pero tiene un lugar para ser limpio, la presencia de Dios. Y me encanta porque la naturaleza y los atributos de Dios que se explican en la palabra, dice que en Números 14:18, Jehová es tardo para la ira. Está guardando lo que te mereces y lo que me merezco lo retrasa. Es tardo para la ira. Dice, y es grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Ese es nuestro Dios. Quizás Dios está retardando las consecuencias de aquellos pecados que sigues ocultando. Es tardo para eso. Pero es grande en misericordia, que trae estas palabras, trae estos mensajes y que busca confrontar el corazón engañoso. Versículo 10, con este termino. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. El corazón engañoso aún puede estar gritando, no lo necesito, esto no, yo estoy bien, me siento bien, la paso bien, esto. Y el corazón puede estar ahí todavía mandando esos mensajes. Pero Juan repite otra vez, si decimos que no hemos pecado, ya no solo te mientes a ti mismo, ya no solo le mientes a los demás, ahora estás haciendo quedar a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Este tercer nivel de mentira es más triste y es más grave que los otros dos, porque hacer a Dios mentiroso con nuestras decisiones solo deja en claro un veredicto triste y real. Su palabra no está en nosotros. ¿Qué nivel de orgullo y qué nivel de soberbia
debe haber en el corazón para considerar a Dios como mentiroso y negar el pecado? Decir esto no es cierto. Juan cierra fuerte este veredicto, como te decía, hablando de que su palabra no está en nosotros. Y en este contexto, la palabra, el logos, el verbo, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Jesús, el logos, el verbo de Dios. Si negamos esto, Jesús no está en nosotros. Esto es difícil de explicar y de entender porque es un mensaje duro te decía al principio, es un mensaje duro de dar. Es un mensaje duro de escuchar. Le hubiera dicho al pastor Iván que viniera este domingo. No soy yo, hermanos, es el Espíritu Santo que nos habla en esto. ¿Y qué pasa con este tipo de mensajes? Pues son incómodos, son dolorosos. Y es como cuando estás en un cuarto completamente oscuro. Completamente oscuro. Y de repente prenden todas las luces. ¿Qué pasa con tus ojos? Así, ¡ah! ¿No? Así como, no, apaguen la luz. ¿Por qué? Porque hasta sientes cómo entra la luz por tus ojos, ¿verdad? Es lastimoso. Este tipo de mensajes que presentan el pecado y presentan un diagnóstico de aquel hombre que camina todavía en tinieblas son difíciles de dar, difíciles de compartir, pero son necesarios para la salvación de nuestra alma. La luz permite mirar nuestra condición. Cuando tú estás en un lugar completamente oscuro, no te ves. Puedes voltear hacia abajo, puedes ver extender tus manos, pero no ves nada porque estás completamente oscuro. Pero cuando prenden la luz, ¿qué pasa? Puedes ver tu realidad. Acompáñame al Salmo 119 y con estos versículos quiero traer ánimo a tu vida porque no es exclusivo de nosotros, aún a los salmistas les pasaba también. Desde tiempos anteriores incluso a Juan, el Salmo 119 nos va a presentar algunas verdades que escribió este salmista sobre la luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Salmo 119, versículo 104. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. La palabra de Dios nos ayuda a conocer nuestro andar. La palabra de Dios nos da entendimiento para conocer el camino falso de vida. El versículo 105 ahí mismo dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Su palabra, lo que estamos haciendo el día de hoy, está trayendo luz a tus pies para que veas cómo están tus pies. Es un diagnóstico. Tu palabra trae luz a mis pies y es lumbrera a mi camino. Y ahí mismo en el versículo 130 del capítulo 119 nos dice lo siguiente: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Si tú y yo destinamos hoy una hora para estudiar la palabra, es porque creemos esto, que la palabra trae luz y entendimiento a nuestros corazones. No es un mensaje de Alfredo, no es un mensaje de Juan, es un mensaje del Espíritu Santo a nuestros corazones. Y esta palabra trae luz y trae también entendimiento. El veredicto es bastante claro, mis hermanos. Dios es luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Romanos 8 dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Puedes mentirle a otros diciendo, yo soy cristiano. Puedes mentirte a ti mismo diciendo, yo soy cristiano. Puedes incluso hacer a Dios mentiroso diciendo, no, esto no es pecado, esto lo puedo hacer y lo puedo dominar. Pero esto lo único que muestra es que habitamos en un reino de tinieblas y no hay comunión genuina con Dios.
Y ahí mismo el Salmo 119, versículo 118, el salmista da otro veredicto muy similar. Pero has rechazado a todos los que se apartan de tus decretos, quienes no hacen más que engañarse a sí mismos. Alguien que se engaña a sí mismo no tiene una comunión con Dios. Pero hay buenas noticias, mis hermanos. Hay buenas noticias porque este reino de luz aún tiene convocatoria abierta para ser ciudadano del reino de luz. Ven a Él. Versículo 7. Quiero leer por último y acompáñame. Vamos a leerlos todos juntos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si tú hoy tu corazón está convencido de pecado y tu corazón comprende que esto es necesario, la palabra de Dios es clara y dice, versículo 7, vamos a leerlos todos juntos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú quieres dejar esta vida de pecado que ha traído condenación, ha traído tristeza, ha llenado tu corazón de alegría efímera, que hoy es padrísimo, pero mañana pasado está lleno de tristeza. Permite que Dios limpie este corazón y ven a Él. Ven a Él porque Él está a la puerta y llama. Si tú hoy todavía escuchas este mensaje es porque tardo para la ira, grande en misericordia. Y Dios nos está trayendo a Él.